en el momento más doloroso de mi vida, cuando daba a luz a mi primera hija. Recibí un mensaje que me destrozó el alma, una foto de mi esposo, en la cama, con mi hermana de sangre, y debajo de la imagen, un mensaje que jamás podré borrar. Buena suerte siendo madre soltera. Daniel ahora es mío. Me llamo Lucía, tengo 30 años y vivo en Valencia. Desde que tengo memoria, Beatriz, mi hermana mayor por 2 años, tiene 32, y yo nunca fuimos hermanas normales. Apenas nos llevábamos 2 años, pero esa pequeña diferencia bastaba para que todo entre nosotras fuera una competencia silenciosa. Desde que tengo memoria, Beatriz y yo nunca fuimos hermanas normales. Apenas nos llevábamos 2 años, pero esa pequeña diferencia bastaba para que todo entre nosotras fuera una competencia silenciosa. Yo, Lucía la menor, siempre fui más reservada. Me gustaba leer, correr en el parque, escuchar música sola en mi cuarto. Beatriz, en cambio, siempre necesitaba atención, como si el mundo debiera girar a su alrededor. Recuerdo perfectamente cuando gané mi primera copa en el colegio, un torneo de atletismo que me costó meses de entrenamiento. Estaba tan emocionada que no podía dejar de sonreír. Pero esa misma tarde, cuando volví a casa, encontré mi copa rota en el suelo del garaje. Nadie dijo nada, pero en la esquina, Beatriz me miraba con los brazos cruzados y una sonrisa torcida en los labios. Era solo una copa tonta, dijo. Nunca lo admitió, pero ambas sabíamos lo que había pasado. Lo más extraño es que no todo era odio. A veces creía que me quería, que necesitaba tenerme cerca, pero a su manera. Confusa, envidiosa, dañina. Copiaba todo lo que yo hacía. Si yo me apuntaba a natación, ella también. Si me gustaba la fotografía, ella de pronto también tenía una cámara. Si leía novelas románticas, ella compraba los mismos libros y decía que los había descubierto antes que yo. Pero si por casualidad recibía más atención, si alguien me elogiaba, Beatriz cambiaba, se cerraba, me ignoraba, y después venía el sabotaje. Mis padres nunca lo vieron, o quizás no quisieron verlo. Beatriz te quiere, solo es un poco intensa, decía mamá. Deja de exagerar, Lucía, las hermanas siempre discuten, decía papá. Así que aprendí a tragarme todo, a fingir que no dolía, que no importaba, que cada vez que algo me salía bien, Beatriz encontraba la manera de arruinarlo. Una vez, con apenas 13 años, escribí un poema para un concurso de literatura. Me costó noches enteras escribiendo a escondidas, con una linterna bajo las sábanas. Cuando gané el primer lugar, Beatriz dijo en voz alta, delante de toda la familia, yo le ayudé a escribirlo. Fue mentira, pero lo dijo tan segura que mis tíos me felicitaron a ella también. Y yo solo me callé. Aún así, durante años intenté acercarme a ella. Quería una hermana con la que compartir secretos, con quien reírme de tonterías, alguien que me defendiera en los malos momentos. Pero cada vez que me ilusionaba con la idea de que podía cambiar algo, me recordaba que no. Como aquella Navidad, que mis padres me regalaron una bicicleta roja, la que llevaba meses deseando, y al día siguiente apareció rayada con un cúter en el garaje. Jamás dijeron quién fue, pero otra vez la mirada de Beatriz lo decía todo. Cuando cumplí 17, empecé a entender que lo que había entre nosotras no era solo una rivalidad infantil, era algo más profundo, más triste. Ella no podía verme feliz. Era como si cualquier señal de que yo avanzaba le doliera como una puñalada. Beatriz no sabía perder, ni en los juegos, ni en la vida, y yo siempre estaba un paso adelante, sin quererlo, sin buscarlo, pero eso bastaba para que se convirtiera en mi sombra más oscura. A pesar de todo eso, yo la seguía queriendo, porque era mi hermana, porque aunque no me quisiera bien, yo creía que algún día cambiaría,
que crecería, maduraría y dejaría de ver en mí una amenaza. Por eso nunca la enfrenté. Por eso nunca le devolví las humillaciones, ni conté sus sabotajes a nadie. Quería creer que con el tiempo podríamos sanar, pero no, estaba equivocada, y lo peor estaba por venir. A los 18 años la vida me dio el impulso que tanto había esperado, una beca completa para estudiar comunicación audiovisual en una de las mejores universidades de Barcelona. El correo me llegó un viernes por la mañana, mientras desayunaba café frío en casa, y al leer «Felicidades, Lucía», sentí que el mundo se abría ante mí, como una puerta brillante. Grité, lloré. Mamá lloró conmigo. Papá me abrazó y me dijo que se sentía orgulloso. Pero Beatriz solo se levantó de la mesa, dejó su tostada a medio comer y se fue a su cuarto sin decir una palabra. No lo supe hasta semanas después, pero ella también había postulado. Lo hizo a escondidas. No lo comentó con nadie. La rechazaron y su herida sangraba en silencio. La noche que celebramos con una cena familiar, Beatriz brindó conmigo, pero su voz sonaba hueca. Supongo que en Barcelona hay lugar hasta para las segundonas, como tú dijo en voz baja cuando nadie la escuchaba. No respondí, porque ya conocía ese patrón. Cada vez que lograba algo, Beatriz encontraba una manera de convertir la alegría en angustia, pero no permitiría que me arruinara ese sueño. Me mudé a Barcelona llena de ilusiones, de miedo, sí, pero también de hambre de libertad. Por primera vez estaba lejos de sus comentarios, lejos de su sombra, de su competencia invisible. Me sentía yo, solo yo. Fue en el segundo año de universidad cuando conocí a Daniel. Él estudiaba ingeniería de sonido y tenía una manera de mirar que te hacía sentir vista, realmente vista. Nada que ver con los chicos con los que había salido antes. Daniel era calidez, era calma. Nos conocimos en una clase compartida de cine documental. Compartimos mesa, luego proyecto, y luego cafés, paseos nocturnos, charlas eternas. Fue todo tan natural que ni siquiera hubo un primer beso con fuegos artificiales. Solo una tarde de lluvia en la que sin decir nada me tomó la mano, me miró a los ojos y supe que era él. Durante el siguiente año todo fue creciendo entre nosotros. Él conoció a mis padres en vacaciones de verano. Ellos lo adoraron. Beatriz, no tanto. Desde el primer momento que lo vio, algo cambió en su rostro. Una mezcla de interés, juicio y celos. Así que este es el famoso Daniel, dijo con esa voz suya que sonaba amable, pero olía a veneno. Pensé que tendrías mejor gusto, Lucía. Daniel, siempre caballeroso, sonrió y respondió con educación, pero yo sentí ese viejo ardor en el pecho, esa sensación de que Beatriz, una vez más, venía a nublar lo que yo construía. Las semanas siguientes fueron incómodas. Ella hacía comentarios sutiles, que si Daniel era muy básico, que si parecía de esos chicos que se enamoran de cualquier cosa, con una sonrisa bonita. Comentarios que solo decía cuando estábamos a solas, como quien lanza cuchillos mientras sonríe. Intenté ignorarlo. Daniel no merecía mis inseguridades. No quería que Beatriz me robara también esto. Él era mi refugio. Todo cambió el día que Daniel recibió una llamada devastadora. Su hermano menor, Julián, había sido diagnosticado con leucemia en fase terminal. La noticia lo destrozó. Era su único hermano. Apenas tenía 20 años. Los días siguientes fueron un torbellino de hospitales, tratamientos y silencios pesados. Yo estuve a su lado todo el tiempo, en la sala de espera, en las noches sin dormir, en las lágrimas que no sabía contener. Lo amaba, y él lo sabía. Una tarde al salir del hospital, Daniel me tomó la mano con fuerza. Sus ojos estaban rojos, cansados, pero su voz fue firme. Julián me dijo que su mayor sueño es verme casado, que quiere estar en la boda.
antes de que ya no pueda caminar. Me quedé en silencio. Me temblaban las manos. Y entonces ahí mismo, sin flores ni anillo, solo con el corazón en carne viva, Daniel me pidió que me casara con él. Y yo dije sí. Era pronto. Sí. Teníamos poco más de 2 años juntos. Pero cuando amas y el tiempo se vuelve incierto, aprendes a no dejar nada para después. Nuestra boda fue pequeña, íntima, una ceremonia civil sencilla rodeada de los que realmente importaban. Julián estuvo ahí con una sonrisa triste, pero auténtica. Fue uno de los días más hermosos y más tristes de mi vida. Beatriz, por supuesto, no asistió. Dijo que tenía compromisos, que no podía cancelar sus planes por una boda improvisada de última hora. Pero luego me escribió, no para felicitarme, no para desearme felicidad, sino para pedirme que no subiera fotos. No todo el mundo quiere ver tus cursilerías en redes sociales, dijo. Ese fue el momento en que por primera vez decidí alejarme, no cortarla del todo, pero sí marcar límites. Había construido algo con amor, con dolor, con esfuerzo, y no iba a permitir que nadie, ni siquiera mi propia hermana, viniera a pisotearlo. Creí que con distancia las cosas mejorarían, que ella se cansaría, que al dejar de competir conmigo encontraría su propio camino. Pero una vez más, estaba equivocada. Cuando te casas con alguien a quien amas de verdad, crees que nada puede opacar esa felicidad. Crees que el amor basta, que el resto del mundo podrá seguir girando, pero tú y esa persona serán tu propio universo. Pero no contaba con la sombra, con esa sombra larga, fría, silenciosa, que siempre estuvo detrás de mí. Beatriz. Nuestra boda fue sencilla, sí. No hubo iglesia adornada, ni vestido de princesa. No hubo 1000 invitados, ni fiesta hasta el amanecer. Fue una ceremonia civil en una terraza frente al mar, con menos de 30 personas, familia cercana, algunos amigos, y Julián, el hermano de Daniel, que a pesar de su enfermedad, insistió en asistir. Recuerdo que cuando Daniel me tomó la mano para decir sus votos, sus dedos temblaban, no de nervios, sino de miedo, miedo de perder a su hermano, miedo de que el tiempo no alcanzara. Y yo ahí frente a él, solo podía pensar que si el amor tenía un refugio, era ese momento. Pero justo cuando pensé que por fin había encontrado un espacio en paz, llegó el primer mensaje. Beatriz no vino. No esperábamos que lo hiciera, pero aún así, su ausencia dolía. Y dolió más cuando esa misma noche me escribió un mensaje que todavía guardo como una herida abierta. Felicidades por robar el show. ¿No pudiste esperar un poco? Claro, siempre has tenido la necesidad de ser el centro de atención. Sentí una punzada en el estómago. Daniel me preguntó qué pasaba. Le dije que nada. Mentí, como siempre hacía cuando ella me lastimaba. Al día siguiente subí algunas fotos de la boda. Nada ostentoso, solo una imagen de nuestras manos entrelazadas, otra de Julián riendo con Daniel, y una selfie en la que yo apenas sonreía agotada, pero feliz. Y fue entonces cuando Beatriz estalló. Borra esas fotos. No todo el mundo quiere ver tu cursilería. ¿Tienes idea de lo ridícula que te ves? Ese fue el límite. Años enteros soportando sus comentarios, su ironía, su rencor disfrazado de bromas. Años queriendo una hermana que me aceptara, que me quisiera sin competencia, sin maldad. Y ahora, en uno de los momentos más significativos de mi vida, me mandaba callar como si mi felicidad le hiciera daño. Le respondí con un solo mensaje: no voy a borrar nada. Esta es mi vida. ¿No te gusta? No mires. No hubo respuesta. Durante semanas no volvió a escribirme. Tampoco llamó a mamá ni a papá. Desapareció. Pero no era un silencio de paz.
Era uno de esos silencios que presagian tormenta. Mi madre trató de mediar. Beatriz está dolida, Lucía. Ella pensaba que compartirían ese momento contigo. Yo solo reí. Amargo. ¿Compartir qué, mamá? ¿Cuándo ha querido compartir algo conmigo sin destruirlo? Daniel me abrazó esa noche y me dijo algo que nunca olvidé. No estás obligada a mantener cerca a quien te hace daño, aunque lleve tu sangre. Así que tomé la decisión. No lo dije en voz alta, no lo anuncié, pero en mi mente decidí cortar el lazo. Silencio, distancia, protección. A veces amar también es alejarse. Pasaron los meses y nuestra vida empezó a estabilizarse. Julián seguía en tratamiento, pero parecía mejorar. Daniel y yo viajamos una vez al norte a visitar su pueblo natal. Empezamos a hablar de tener hijos algún día. Nos reíamos al imaginar cómo se llamaría si era niña Alba, si era niño Leo. Todo parecía empezar a encajar, pero había algo que no podía ignorar del todo. Beatriz había desaparecido, sí, pero una parte de mí, una parte herida intuitiva de esas que te arde en el pecho, sabía que no sería para siempre, porque las sombras no se van, solo se esconden, esperando el momento de volver a cruzarse frente a tu luz. Tener un hijo era algo que siempre habíamos querido. Lo habíamos hablado 1000 veces, nombres, habitaciones, cuentos, escuelas. Daniel decía que si era niña tendría sus ojos, y si era niño, su terquedad. Yo solo soñaba con abrazar algo que fuera parte de nosotros, un testimonio vivo del amor que habíamos construido. Pero cuando supe que estaba embarazada, algo en él cambió. Al principio pensé que era el estrés, la responsabilidad, el miedo natural que sienten los hombres cuando la vida deja de ser solo suya. Pero pronto entendí que no era eso, era otra cosa, algo más profundo, más sucio. Daniel empezó a llegar tarde. Ya no se reía como antes. Si yo hablaba de los antojos de las ecografías de las pataditas en la barriga, él solo asentía como si hablara con una extraña. Y sobre todo, empezó a esconder el móvil. Lo tenía siempre boca abajo, silenciado. Lo guardaba en el baño, en la cocina, bajo la almohada. Una noche se duchaba y sonó. Lo tomé para ver si era algo urgente. Era un mensaje. Solo decía: vendrás esta noche, te extraño. Sin nombre, sin foto, solo eso. El corazón me cayó al suelo, pero no quise reaccionar. Me dije que podía hacer cualquier cosa. Me obligué a no pensar mal. Estaba embarazada de 7 meses y no quería dramas, pero los detalles no paraban. Se duchaba más seguido. Usaba una colonia nueva que no conocía. Y cada vez que lo miraba, ya no era él. O sí lo era, pero roto, ausente. Los últimos días del embarazo fueron pesados. Las contracciones falsas, las noches en vela, la angustia. Y él se volvía más y más distante. A veces parecía molesto con mi sola presencia, como si mi barriga fuera un estorbo, como si ya no supiera dónde ubicarme en su vida. Y llegó el día. Rompí fuente una madrugada de junio. Daniel no estaba en casa. Me escribió media hora después: estoy con unos amigos. Ve al hospital. Te alcanzo allá. Fui sola, agarrada del volante como si fuera mi única ancla al mundo. Llegué con el cuerpo temblando. El dolor comenzaba a crecer en mi espalda y mis piernas. Una enfermera me ayudó. Me pusieron en la sala de parto. Todo avanzaba rápido. Daniel no llegó. Estaba sola. Entre los gritos, el sudor, el miedo y la esperanza, solo pensaba en mi hija, en verla, en tenerla en brazos, en olvidar por un segundo todo lo demás. Y fue justo en el momento en que el doctor decía: vamos, empuja, cuando el teléfono vibró. No debía haberlo visto. No debía haberlo tomado. Pero lo hice.
Un mensaje de Beatriz, mi hermana, la que no veía desde hacía meses. Abrí una foto. Daniel, sin camisa, en una cama, su mano en el muslo de Beatriz, ella sonriendo en ropa interior, su cuerpo pegado al de él. Abajo el mensaje: buena suerte siendo madre soltera. Daniel es mío, grité, pero no de dolor físico. Grité del alma, del pecho desgarrado. Las enfermeras pensaron que eran las contracciones. No sabían que era la traición más brutal de mi vida. Parí entre lágrimas, no por el dolor del cuerpo, sino por el de saber que mientras yo creaba vida, ellos me la destruían. Alba nació a las 03:17 de la madrugada. Hermosa, perfecta, con los ojos cerrados y las manos en puño, como si supiera que debía pelear desde el primer día. Daniel apareció a las 05:00, con cara de acabo de levantarme, falsa, asquerosa. No dije nada, solo lo miré. No pude entregarle a Alba, no me salían las palabras, solo lo observé, como se observa una ruina. Él parpadeó, miró a Alba, luego a mí. Le tembló el labio, pero no decía nada. Lo tenía frente a mí, el hombre al que amé, el hombre con quien juré construir una familia, y sin embargo, ese rostro me parecía el de un extraño. El silencio duró apenas segundos, pero en mi pecho se sintió como siglos. Lucía, balbuceó, no es lo que crees, no es lo que creo. La frase más cobarde, más vacía. Levanté el móvil, la foto aún abierta, el cuerpo de él, el cuerpo de ella, pegados, mi hermana, mi esposo. Mi cama casi podía jurarlo. ¿Qué parte, Daniel? Mi voz salió más firme de lo que esperaba. ¿La parte donde me dejaste sola en el hospital? ¿O la parte donde le haces el amor a mi hermana mientras yo traigo al mundo a tu hija? Bajó la cabeza. Yo temblaba, pero no de miedo. Era rabia. Era fuego puro. Fue un error. No, un error es mandar un mensaje al número equivocado. Esto fue una decisión. Una cadena de decisiones asquerosas. Alba se movió en mis brazos. La acomodé con cuidado. Daniel la miró. Por primera vez en toda la escena sus ojos se aguaron. Yo no sabía cómo estar contigo, Lucía. Todo cambió después de Julián. Todo. Y ahí estaba, el intento de justificarse. ¿Y qué? Beatriz apareció como una enfermera emocional. Te consoló en la cama, mientras yo te preparaba una cuna. No lo planeé, te lo juro. Su voz subió a un tono desesperado. Me sentía vacío, roto. Ella vino un día, me llevó a tomar algo. Hablamos de Julián, lloramos, y pasó. Cerré los ojos. No quería imaginarlo, pero la mente es traicionera. Y sí lo vi. Los dos en un sofá, en una cama, en el coche, en cualquier lugar donde yo no estaba. ¿Cuántas veces pregunté? Se quedó mudo. Dímelo, Daniel. ¿Cuántas veces te acostaste con Beatriz mientras yo dormía contigo? 4, 5, no sé. Perdí la cuenta. El asco me revolvió el estómago. Alba lloró. Yo también. Pero por dentro, la pregunta salió sola, y ni siquiera sé por qué la hice. Él dudó, y ahí supe la respuesta. No lo sé. Entonces es peor, dije, porque traicionaste todo esto. Señalé a Alba al cuarto, al anillo aún en su dedo, por algo que ni siquiera sabes si valía la pena. Se llevó las manos a la cara. Quiso llorar, pero no lo permití. No llores ahora, Daniel. No te atrevas. Las lágrimas me tocaban a mí que parí sola, a mí que te esperé cada noche, a mí que confié hasta cuando ya no debía. Lucía, susurró, no sé cómo llegamos a esto. Lo miré directo. No, Daniel, tú sabes perfectamente cómo llegaste, paso a paso, cama por cama, mensaje por mensaje, mentira por mentira. Tú elegiste este camino. Lo que no sabes es cómo vas a salir de él. Alzó la mirada. Respiró hondo.
Beatriz me buscaba todo el tiempo. Me decía que tú ya no eras la misma, que estabas distante. Estaba embarazada, cargando a tu hija, vomitando, sangrando, hinchada, agotada, y aún así preparaba tu comida, limpiaba tu ropa, te escuchaba hablar de tu dolor. ¿Y sabes qué hacías tú? Le tiré el móvil a la cama. Mandabas fotos con mi hermana, en ropa interior, mientras yo gritaba en una sala de hospital. Silencio. Solo el pitido de la máquina del monitor cardíaco de Alba. Y entonces se quebró, se arrodilló. Sí, como en una escena barata, se arrodilló y dijo: «Perdóname, no sabía lo que hacía, estaba confundido. Lo de Beatriz fue una manera de huir». Lo miré desde arriba, arrodillado, débil, sucio de culpa, y aún así no sentí victoria, solo vacío. ¿Y ahora qué, Daniel? ¿Quieres que finjamos que no pasó? ¿Que volvamos a casa como si esto fuera un mal sueño? Él no respondió. Sus ojos ya no me sostenían la mirada. Ni siquiera intentó acercarse a Alba. «No vas a tocarla», le dije con voz firme. «No hoy, ni mañana». Se levantó, lentamente. Se limpió las lágrimas, caminó hacia la puerta. Antes de salir dijo: «Nunca planeé enamorarme de ella». Y ahí fue donde sentí el disparo, no en el pecho, en el alma. Entonces fue aún peor, le dije, porque no solo me fallaste como hombre, me fallaste como padre, como ser humano. La puerta se cerró y no volví a verlo por mucho tiempo. Después de esa madrugada, supe que nada volvería a ser igual. La puerta del hospital se cerró detrás de Daniel y con ella una vida entera que creí tener asegurada. Ya no había nosotros, ya no había hogar, solo quedábamos Alba y yo, pero incluso rota, con el cuerpo exhausto por el parto y el alma deshecha por la traición, algo en mí se encendió. Una llama, pequeña sí, pero real, y esa llama tenía nombre: justicia. Empezó todo con una cita legal. Una semana después del parto, con los puntos aún frescos y las ojeras marcadas por el insomnio, fui al despacho de una abogada especializada en divorcios. Me recibió con cara seria, pero con una calidez que no esperaba. Le conté todo, sin adornos: la traición, el abandono, la foto. Me miró con rabia, con empatía, y luego dijo: «Vamos a hacer que responda». Presentamos la demanda de divorcio con carácter urgente, no solo por la infidelidad, que ya de por sí era causa suficiente, sino por el abandono emocional y físico durante el embarazo y el parto. Incluimos capturas de los mensajes, el tiempo de ausencia, la negligencia. Daniel, como era de esperarse, reaccionó tarde. Primero, no contestó las llamadas del abogado. Luego envió un correo diciendo que lamentaba todo y que no quería problemas, solo ver a su hija. Pero para mí, eso ya no era posible. No después de todo lo que había hecho. No después de arrastrarme por el suelo, mientras construía una vida paralela con mi propia hermana. La mente me jugaba malas pasadas. Soñaba con él, con Beatriz. Despertaba empapada en sudor. Pero al mirar a Alba, todo se colocaba en su sitio. No podía derrumbarme. No ahora. Ella necesitaba una madre fuerte. Y yo necesitaba demostrarle que no todo lo que se rompe se pierde para siempre. El día de la audiencia llegó 3 meses después. Alba tenía ya los ojos abiertos. Como platos empezaba a balbucear sonidos y agarraba mi dedo con una fuerza que no imaginaba en algo tan pequeño. La llevé conmigo aunque no era necesario, pero quería que el juez la viera, que viera a quién debía proteger. El juicio fue frío, técnico, pero intenso. Daniel fue con un abogado joven y una actitud derrotada. No negó los hechos. Admitió la relación con Beatriz. Admitió su ausencia. Cuando el juez le preguntó por qué no había estado presente en el parto, solo dijo: «No podía. Estaba confundido.
la palabra más cobarde. Mi abogada fue implacable. Presentó pruebas, relatos, informes del hospital. El juez escuchó todo con rostro pétreo, hasta que dijo: este tribunal otorga la custodia total a la madre Lucía Ortega. El padre podrá ver a la menor únicamente en visitas supervisadas en centros autorizados. Daniel tragó saliva. No dijo nada. Salí del juzgado con las piernas temblando. Pero por dentro, una paz rara, no de felicidad, sino de alivio. Había ganado la primera batalla, pero aún quedaba Beatriz, porque a los pocos días... Mamá me llamó llorando. Beatriz vino a casa. Quería hablar. Con tu padre. Conmigo. ¿Y qué dijo? Pregunté, aunque no sabía si quería saber. Nada coherente. Que tú le robaste a Daniel primero. Que él siempre la miró a ella. Que te aprovechaste del cáncer de Julián para acelerar la boda. Me quedé muda. Y papá le dijo que no volviera más. Y colgó. Beatriz había sido oficialmente desheredada del núcleo familiar. Papá no volvió a hablarle. Mamá, aunque le dolía, entendió que no podía seguir protegiéndola. Se había cavado su propia tumba moral. Yo, por mi parte, impuse medidas legales para evitar cualquier contacto con ella. No quería que se acercara a Alba, ni a mí, ni a la puerta de mi edificio. Los primeros meses como madre soltera fueron una mezcla de caos y renacimiento. Había días en que no podía más, que lloraba frente a la cuna, y otros en los que la mirada de Alba me reconstruía, poco a poco, gesto a gesto, balbuceo a balbuceo. Me reincorporé al trabajo a los 6 meses. Conseguí una niñera maravillosa y empecé terapia. Sí, terapia, porque la traición no se cura sola, no se olvida, pero se aprende a vivir con la cicatriz. Beatriz envió una carta. No la abrí, la rompí. Ni siquiera quise saber qué contenía. No merecía ni una línea más de mi atención, ni un solo segundo más de mi tiempo. Daniel pidió una visita, solo una. La acepté, en un centro, con cámaras, con una trabajadora social presente. Vino con flores, para Alba. No la tocó. No supo cómo hablarle. Ella lo miró con extrañeza y luego giró el rostro hacia mí, como si supiera que ese hombre ya no era parte de su universo. Salí de allí y no volví a responder a sus mensajes. No más oportunidades. No más lo siento. No más confusiones. Yo no era la misma. Ya no era la mujer que lloraba por mensajes, ni la que rogaba por amor. Ahora era madre, guerrera, y nadie volvería a lastimarme sin pagar el precio. 8 meses. Ese fue el tiempo que tardó el infierno en volver a tocar mi puerta. 8 meses de silencio, de intentar reconstruirme, de abrazar a Alba cada noche con la certeza de que no necesitábamos a nadie más. Había logrado lo que muchos me decían imposible criar, sola sostener mi trabajo, dormir a ratos, sonreír a veces. No era una vida perfecta, pero era mía. Una vida ganada a pulso, una paz construida con cicatrices. Hasta que un número desconocido apareció en la pantalla de mi móvil. Lo miré con la duda propia de quien ha aprendido a temerle a lo inesperado. No respondí, pero el mismo número insistió al día siguiente, y el siguiente. Finalmente escribí un mensaje breve. ¿Quién eres? Lo que recibí como respuesta me hizo soltar el teléfono de la impresión. Soy yo, Lucía. Necesito hablar contigo. Por favor. No necesitaba un nombre. Ese yo ya pesaba más que 1000 palabras. Era ella, Beatriz, mi hermana, la mujer que me robó a mi esposo, que me envió una foto de ellos desnudos, mientras yo daba a luz, la que me deseó buena suerte como madre soltera, la misma. Y ahora necesitaba hablar. Podía haber ignorado el mensaje, pero algo dentro de mí, una mezcla de rabia, morbo y necesidad de cerrar círculos, me hizo contestar. ¿Qué quieres? Solo 4 palabras. Y su respuesta llegó como un puñal cubierto de terciopelo. Estoy embarazada.
Estuve a punto de vomitar. El cuerpo entero me temblaba. Leí y releí ese mensaje. Estoy embarazada. Estoy embarazada. Estoy embarazada. 1, 2, 10 veces. Como si repitiéndolo cambiara algo. Pero no. Ella, Beatriz, estaba esperando un hijo, y no hacía falta que lo dijera, ya lo sabía. Era de Daniel. Lo supe por la forma en que lo escribió, por cómo el silencio entre nosotras era más escandaloso que cualquier confesión. Le contesté, y la respuesta llegó en segundos. Quiero que hablemos. Quiero que entiendas. No puedo hacerlo sola. No sé qué hacer. Me reí. Sola, decía. Sola. ¿Y yo qué fui durante mi parto? ¿Quién me sostuvo cuando mis piernas temblaban en la sala de hospital? ¿Quién me consoló cuando recibí aquella foto? ¿Quién me ayudó cuando Daniel desapareció como un cobarde? Nadie. Nadie. Solo Alba. Y ahora Beatriz tenía miedo. Ahora ella se veía enfrentada a la maternidad sin pareja, sin estabilidad, sin moral. Lo que siguió fue una llamada. No sé por qué la acepté. Curiosidad, quizás. O la necesidad de ver su rostro. Cuando apareció en la pantalla me impactó su aspecto. Estaba pálida, más delgada, con los ojos hinchados, pero aún así seguía teniendo esa forma de mirar que siempre odié, esa mezcla de víctima y superioridad. Lucía, empezó la voz temblorosa. No sé por dónde empezar. No empieces, le dije. Solo termina. Dime qué quieres y ya. Sé que te fallé, siguió ignorando mi tono. Sé que lo que hice no tiene nombre, pero no me imaginé que esto iba a pasarme. Estoy embarazada de 6 meses. Daniel se fue. No me habla. No me responde. Me dejó sola. Quedé muda. No por pena, sino porque no entendía cómo alguien que había destruido tanto podía hablar con esa voz de niña asustada. ¿Y qué esperas de mí?, le pregunté. Una palmada en la espalda. Un consejo. No, sus ojos se humedecieron. Solo pensé que quizás tú me entenderías, que ahora que también eres madre... No termines esa frase, la interrumpí. No te atrevas a poner tu maternidad al mismo nivel que la mía. Yo parí entre gritos sola por tu culpa. Tú me robaste un esposo, una familia, y tuviste el descaro de enviarme pruebas mientras yo gritaba entre contracciones. Y ahora, ¿vienes a buscar comprensión? A mí. Ella rompió a llorar. Se tapó la cara. Quiso decir algo, pero yo no la dejé. Tú me arrastraste al infierno. Y ahora que estás ardiendo me pides agua. Pues no tengo. No para ti. Sé que estás enojada. Pero este bebé no tiene la culpa. Solo te pido que un día lo conozca. Que no lo odies. No dije nada. Mi silencio era mi respuesta. Ella bajó la mirada. El vientre redondo bajo su camiseta era un espejo torcido de lo que fui. Yo también había estado ahí, pero con dignidad, sin robarle la felicidad a nadie. Finalmente dije, espero que tengas un parto solitario, espero que grites, que maldigas, que no haya nadie que te dé la mano, que no haya mensajes de apoyo, solo silencio. Y ojalá en ese silencio recuerdes cada cosa que me hiciste sentir. Ella sollozó, pero ya no me importaba. Había pasado tanto tiempo deseando que sufriera, que ahora que por fin lo hacía, no sentía placer, solo vacío. La llamada terminó con un «lo siento», pero era tarde, muy tarde. Yo ya había enterrado todo. Lo único que me importaba ahora. Estaba dormida en su cuna soñando con un mundo donde su madre era invencible. Y así seguiría, porque la venganza ya no era mi motor. Era la protección, la determinación, la certeza de que nunca más dejaría entrar al veneno por la puerta de mi vida, ni por lástima, ni por sangre. El tiempo no cura. Quien diga eso miente. Lo que el tiempo hace es darte distancia, días, semanas, meses de espacio para aprender a respirar distinto, para acomodar el dolor,
para recordar sin sangrar, para ver el espejo y reconocerte de nuevo sin temblar. 8 meses después de aquella llamada de Beatriz, la vida no era perfecta, pero tampoco era una tragedia. Era vida, real, dura, mía. Alba ya gateaba, decía sus primeras sílabas, se reía de mis gestos raros, me buscaba con los brazos cuando se despertaba. Y esa sensación, ese momento exacto en el que unos ojitos pequeños te buscan, como si fueras el universo entero, es todo lo que necesitas para saber que estás viva, que vales, que fuiste suficiente. Empecé a trabajar medio tiempo en una productora audiovisual. Volví a editar videos, a escribir guiones, a imaginar historias que no fueran la mía. Y cada vez que Alba dormía, yo me sentaba con un té y mi laptop y me perdía en otros mundos. Mundos donde las traiciones tenían sentido, donde los malos perdían y las mujeres ganaban más que justicia. Ganaban dignidad. También empecé a salir con amigas. Conocí otras madres solteras, otras mujeres rotas, y aprendí que no estaba sola, que la traición, por desgracia, no es rara, pero lo realmente raro es levantarse con elegancia, sin gritar, sin vengarse, solo seguir. No supe nada más de Beatriz. Sé que tuvo a su bebé, un niño. Daniel, según me dijeron, nunca lo reconoció legalmente. Se perdió en sus propias ruinas como alguien que cava un pozo creyendo que encontrará oro y solo encuentra oscuridad. Mi familia no volvió a nombrarla, ni en cenas, ni en llamadas. Murió en nuestra memoria. Y yo dejé de odiarla, no porque se lo mereciera, sino porque el odio pesa, y yo ya cargaba bastante. Perdón, no la perdoné, nunca, y no tengo planes de hacerlo, pero elegí no vivir para verla sufrir. Elegí no girar cada decisión en torno a ella, porque mi hija merece una madre que ame, no que odie. Daniel me escribió una carta por el cumpleaños de Alba. Decía que quería conocerla, que soñaba con verla crecer, que la amaba. La rompí sin leerla completa. No era venganza, era coherencia. ¿Cómo iba a enseñarle a Alba lo que es el amor sano si permitía que creciera cerca de quien no supo ni sostener su nacimiento? Me preguntan si pienso enamorarme de nuevo. No lo sé. No es mi prioridad. Mi prioridad ahora soy yo. Es Alba. Es el aire que respiro sin sentir que debo pedir permiso. Es vestirme como quiero salir, cuando puedo reír sin culpa. Es saber que si algún día vuelvo a amar, será con otra versión de mí, una que no tolera migajas, que no explica su valor, que no se justifica por ser demasiado. La casa está más luminosa ahora, no porque haya más lámparas, sino porque hay menos sombras. Pinté la pared del salón de verde salvia, puse fotos nuevas, mías, de Alba, ninguna de Daniel, ninguna de Beatriz. El pasado no tiene sitio en mi sala, solo en mi historia. Y esa historia ya no duele. A veces cuando el silencio de la noche me atrapa, pienso en todo lo que sobreviví y me abrazo. Sí, literal, me abrazo, porque me lo merezco, porque si nadie lo hace, yo debo hacerlo. Nadie más sabe lo que costó seguir. Nadie más escuchó mis gritos mudos mientras Alba lloraba sin entender. Solo yo. Solo esta mujer que fue traicionada por los 2 pilares que creyó firmes. Y aún así, no se cayó. Solo se reconstruyó. Y ese es mi final feliz. Uno sin fuegos artificiales, sin príncipes. Solo yo, mi hija, nuestra paz. Y eso es más que suficiente. Si tú también has sentido alguna vez cómo se derrumba el mundo, si alguna vez te traicionaron justo cuando más necesitabas amor, si alguna vez te tocó pararte sola fuerte por ti y por alguien más, entonces sabes lo que vivió Lucía. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Tú qué hubieras hecho en su lugar? ¿Perdonarías? ¿Volverías a confiar Dale-like si crees que historias como esta
merecen ser escuchadas. Y sobre todo, suscríbete al canal para no perderte más relatos reales, crudos y profundamente humanos como este, porque cada historia importa y quizás la próxima sea la tuya.